Muy buenos días. Qué padre se siente cuando uno lo presentan así, ¿no? Muchas gracias, por cierto. Permítame iniciar esta conferencia con una pequeña historia. Esta es la historia del señor Humberto. El señor Humberto era una persona que le gustaba pasar tiempo con su familia, le gustaba pasar tiempo con sus amigos. Pero sobre todo, el señor Humberto era una persona que gozaba de una excelente salud. Digamos que no se enfermaba ni de gripa. Llegó mayo del 2012 y empezó a tener unas molestias en su estómago, por lo cual decidió acudir al médico. El médico le diagnosticó que tenía un cuadro de gastritis, por lo cual recibió el tratamiento para poder atacar esta gastritis. El problema fue que durante ese mes, en junio del 2012, empezó a tener dolores cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, por lo cual tuvo que ser internado en un hospital. El señor Humberto, tras una serie de estudios que le mandaron a hacer los médicos, le encontraron una pequeña bolita extraña en el estómago. Aparentemente no había ningún peligro, por lo cual se le programó una cirugía. Lamentablemente, un día antes de su cirugía, el señor Humberto falleció. Falleció a causa de una peritonitis. Pero el dolor de la familia no acabó ahí, ya que 3 meses después, la familia se dio cuenta que el diagnóstico, en realidad, lo que le había ocasionado esta peritonitis, había sido un tumor en el estómago, el cual durante ese mes creció a manera tal que obstruyó su intestino y le ocasionó la muerte. Situaciones como estas viven en el país todo el tiempo y no es algo nuevo. Incluso me gustaría preguntarles a ustedes si conocen o tuvieron algún familiar que haya presentado una enfermedad cardiovascular aquí presentes. Si tuvieron algún familiar que haya tenido o tenga una enfermedad cardiovascular, paros cardíacos, algún tipo de cáncer. Fíjense, voltéense a ver. Diabetes. Bueno, yo no solo levanté la mano para que por inercia la levantaron ustedes, porque mi abuelito, don Luis, falleció de una enfermedad cardíaca. Un tío al cual queríamos mucho falleció de un cáncer, de leucemia, y mi abuelita, Consuelo, falleció a causa de una diabetes. Esto no solo representa un problema de salud, también representa un problema económico importante, ya que, por ejemplo, para la diabetes, en el 2010, el sector de salud pública utilizó 778 millones de dólares para el tratamiento de la diabetes, lo cual representa el 15% del gasto público del sector salud. Y al país le cuesta $708 anuales por paciente el mantener esta enfermedad, por lo cual es un problema serio y necesita ser atendido. Pero ya empecé a hablar de diagnóstico, ya les empecé a hablar de prevención, pero en realidad es importante que nosotros distingamos o tengamos en cuenta qué es el diagnóstico clínico y qué es el diagnóstico molecular. Voy a empezar brevemente. El diagnóstico clínico del lado izquierdo es aquel que cuando una persona empieza a tener ciertos síntomas, el médico le manda a hacer una serie de estudios, ya que cuando hay una enfermedad en el cuerpo, este empieza a arrojar ciertos indicadores o niveles anormales en el cuerpo, y a través de una serie de pruebas bioquímicas es por la cual se puede determinar si se tiene o no una enfermedad, o también se puede determinar el grado de avance de la misma. Ahora bien, el día de hoy, el diagnóstico molecular, técnicas de biotecnología y gracias a los avances que se ha tenido en la ciencia, tenemos la oportunidad de poder detectar indicadores genéticos, es decir, a nivel ADN, específicos para cada persona, porque así como la huella digital, el ADN de cada persona es distinto, por lo cual, si se logra detectar ciertos indicadores a nivel molecular, no solo se puede atacar una enfermedad, sino que aparte tiene una ventaja con respecto al diagnóstico clínico, y es que el diagnóstico molecular puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Imagínense el día de mañana ustedes poder tener en sus manos una prueba la cual mida diversos indicadores genéticos para distintas enfermedades.
Por ejemplo, las que están allí: diabetes, cáncer, Alzheimer, artritis, entre muchas otras. Ustedes me podrán decir: oye, Alan, pero faltan 10 años para que se descubra esto, o estamos a años luz de distancia de poder determinar estos indicadores. La respuesta es que no. Actualmente la ciencia, la biotecnología, tiene muy bien identificados ciertos marcadores genéticos los cuales disparan una enfermedad. Es decir, estas enfermedades tienen su base en el código genético de cada persona, por lo cual nuestro ADN guarda información relevante acerca de cuál puede ser nuestro estado de salud. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a hablar de cáncer de mama. ¿Por qué cáncer de mama? Porque es la primera causa de hospitalización femenina de cáncer. Y esto no es todo, sino que Chihuahua ocupa el tercer lugar en incidencias de cáncer de mama, por lo cual es un problema que debe ser atendido. Les voy a explicar brevemente en qué consiste esta prueba. Cuando un familiar, llámese mamá, llámese una abuela, haya presentado cáncer de mama, hay una gran posibilidad de que sus generaciones continuas desarrollen algún tipo de este cáncer, por lo cual la prueba del BRCA es una prueba indicada para poder determinar esta prueba. Voy a explicar lo más sencillo que les pueda explicar. Para esta prueba hay 2 genes, es decir, 2 pedacitos de ADN, los cuales me ayudan a identificar esta probabilidad. Están en la imagen, se llaman BRCA1 y BRCA2. Papá y mamá heredan una copia de cada gen a su descendencia. El problema está que cuando una persona tiene mutaciones, es decir, cambios o anormalidades en estos genes, una persona que presenta en una de las copias estos cambios puede tener el 85% más de probabilidad con respecto de una persona que no lo tiene. Esto se traduce en que esa persona que presenta la mutación es 7 veces más propensa a desarrollar un cáncer de mama. Por lo cual nos vamos dando cuenta que esto es bastante interesante, porque así, si se conoce la información genética de cada persona, yo puedo llegar a prevenir. ¿Cómo? Para el desarrollo de este tipo de enfermedades que tienen su base en los genes, hay 2 factores los cuales lo pueden disparar. Uno de ellos, que ya les estuve hablando, es el factor genético. Otro de ellos es el estilo de vida. Y está comprobado que el estilo de vida influye en un 80% en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, si yo conozco la información que me arrojan mis genes, yo voy a poder tomar medidas preventivas como ejercicios, como cierto tipo de alimentaciones, las cuales también ya están muy bien caracterizadas para cada enfermedad. Es decir, en este momento el diagnóstico clínico se va a transformar en un diagnóstico molecular. Entonces, yo sin presentar la enfermedad y nada más conociendo esta información, yo ya puedo empezar a tomar medidas preventivas para poder evitar que se desarrolle este tipo de enfermedades. Y es que esto no es nada de otro mundo, o no es algo que se tenga que descubrir. Actualmente tecnologías como la PCR en tiempo real, la hibridación de sondas, son técnicas las cuales nos van a poder ayudar a llevar a cabo este tipo de pruebas. Es decir, el reto aquí está en cómo bajar estas tecnologías para poder llevarlas a un tratamiento. Pero son técnicas que ya existen. Incluso la normatividad mexicana, las regulaciones en el sector salud, ya reconocen este tipo de pruebas como pruebas auxiliares para el tratamiento clásico, como viene en la imagen. Se los puse en el ejemplo de un iceberg. La punta del iceberg es la patología, es decir, lo que se utiliza actualmente. Vamos a tomar el mismo ejemplo del cáncer de mama. Se detecta un tejido anormal, es decir, se detecta un tumor, y tras una biopsia, es enviado a un patólogo. Al microscopio observa este tejido y mediante la forma de este tejido puede determinar si el tumor es maligno o no.
Pero una vez más, nos deja un gran hueco. Nos deja un gran hueco en la información que nos puede dar esta enfermedad. Ahí es donde el diagnóstico molecular entra y me da toda esa información, que es todo lo que está debajo del iceberg. ¿Por qué? Porque así yo puedo ayudar a identificar mucho más específicamente qué tipo de cáncer es. Me puede ayudar también a determinar el grado de avance de una enfermedad, y también eso me puede ayudar a poder realizar un tratamiento mucho más eficiente para este tipo de enfermedades. El cáncer de mama es un cáncer que actualmente ataca mucho al país, y es que, como les mencioné en la prueba anterior, si estas personas en la familia presentan casos, siempre va a existir la posibilidad de heredarlas a los hijos en un 50%. Aquí es donde les voy a contar la historia de Rosa Uribe. La señora Rosa Uribe, hace aproximadamente un año, un poco más, fue diagnosticada, como muchas mujeres en el país, con cáncer de mama. Recibió tratamiento para esta enfermedad, recibió quimioterapias, recibió un sinfín de tratamientos. Ahora, tras un año, un poco más, podemos gozar que la señora Rosa Uribe, gracias a un diagnóstico, está todavía aquí con nosotros y acaba de ser dada de alta hace unas semanas del hospital. Ustedes me podrán decir, entonces, ¿es un caso exitoso? Sí lo es, de diagnóstico clínico. Pero si se hubiera utilizado las herramientas del diagnóstico molecular, quizás se hubiera evitado el tratamiento doloroso de quimioterapia. Se hubiera evitado que a la señora Rosa se le hayan retirado ambos de sus pechos debido a que el cáncer se propagaba por su cuerpo. Esto verdaderamente es lo que tiene que ayudar a que nosotros cambiemos el chip, a que nosotros nos demos cuenta que hoy en día la prevención en México es todavía un tabú, quizás por miedo, puede ser por ignorancia, pero quizás también a los mexicanos como que nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a lo desconocido. Estas son herramientas que en otros países ya se están utilizando, pero en México necesitamos adaptarlas a nuestra sociedad para poder hacer algo con ellas. Ideas como estas, historias como la del señor Humberto, historias como la de Rosa Uribe y muchas otras que nos hemos encontrado en el camino, es lo que ha hecho que esta idea haya nacido en un fin de semana. Nada más en un fin de semana que se nos pidió llevar a cabo una idea innovadora. Obviamente nosotros, por nuestro perfil de ingenieros en biotecnología, detectamos este tipo de oportunidades. Gracias al asesoramiento de personas que tenemos en el área de emprendimiento, en el área de la ciencia, hemos logrado poco a poco ponerle más forma a este proyecto de diagnóstico molecular. Y en el camino nos hemos encontrado con la fortuna de haber llegado hasta una instancia nacional en una competencia de modelo de negocios. Pero no vengo yo aquí a presumirles que hemos llegado a una instancia nacional, sino que lo que nos ha llevado a estas instancias es la respuesta de la gente. Nos hemos dado cuenta que hay personas que también saben y han sufrido, han pasado por situaciones similares como la del señor Humberto o de la señora Rosa Uribe. Por lo tanto, no es algo que no exista en el país. Hay gente que ya se quitó la venda. Hay gente que ya está dispuesta a hacer un cambio. Y quizás algunos de ustedes podrán todavía llamarme loco. Pero locos es aquello que necesita hoy en día el mundo. Locos, aquellos que necesita el país para poder transformarlo en estas y en muchas otras áreas. Porque si el cambio no inicia en mí, yo no puedo venir a hablarles a ustedes de que nosotros tenemos que hacer una cultura de prevención, la cual al país le va a hacer mucho bien en muchos aspectos. Nos vamos a poder evitar muchos dolores de pérdidas de seres queridos, y así también vamos a poder nosotros hacer un método de salud pública mucho más eficiente. Porque el camino no es fácil. El camino del progreso no siempre es el más sencillo. Pero es cuando nosotros logramos que nuestras ideas las llevemos a cabo poco a poco, y el repetirnos a nosotros mismos, afirmarnos que esto es posible, en ese momento
es cuando se transforma y la convicción empieza a hacer que las cosas sucedan. Y ahí nosotros nos convertimos en motor del cambio. Motor del cambio, como yo, como nuestros compañeros aquí que les van a presentar muchas otras ideas. Porque es entonces cuando la convicción se transforma en una voluntad. Esa voluntad es la que hace que las cosas que parecían imposibles, el día de hoy posibles. Estas personas creyeron en sus ideales, creyeron en sus convicciones, nadaron contra corriente, muchas veces contra una nación. Pero el día de mañana yo quiero ser uno de esos locos. Yo quiero lograr ser uno de esos locos que transformó al país. Y no solo en cuestiones globales que nos atacan al país, en muchas otras áreas, en la política, en la economía. En cambios simples. El simple hecho que ustedes, al salir de aquí, se queden con la idea, con la curiosidad. ¿Alan me habrá mentido? ¿Alan me estará contando cuentos de hadas? En ese momento en el que ustedes tomen su computadora, su celular, su tablet y empiecen a buscar si esto es posible, ahí es donde inicia el cambio. Ahí yo me empiezo a convertir en un loco más. Un loco que creyó que gracias a esto va a poder transformarse el país en este y en muchas otras áreas. Inspiración es lo que nosotros hemos encontrado a través de todo esto. Inspiraciones como la joven que aparece ahí, llamada Itzel, una de las cofundadoras de esta idea. El señor Humberto, su abuelo. Historias como esta es la que lleva a mí y a mi equipo a poder realizar esto, a tenerlo palpable. Porque es cuando el dolor, la tragedia de perder a un ser querido, se convierte en ese motor interno, en poder utilizar mis talentos, en poder utilizar mis habilidades para poder hacer un cambio. O como la sobrina de la señora Rosa Uribe, Larisa, la cual se encuentra también aquí sentada con ustedes. Porque estos son los proyectos, estas son las ideas que a nosotros nos mueven y que de seguro a muchos de ustedes también les podrá mover. Mi madre, hace 12 años, se le detectó un tumor en la cabeza. Un tumor que llegó a ser del tamaño de una pelota de tenis. Ese tumor fue descubierto gracias a la suerte, ya que ella creyó todo el tiempo que padecía de migrañas. Una persona le aconsejó que se hiciera estudios, nada más para estar seguros de que ese dolor no era algo más. Fue cuando se le detectó este tumor del tamaño de una pelota de tenis. Pero el día de hoy, yo agradezco a la vida que tras 6 años de recuperación y una cirugía de más de 18 horas, mi madre hoy en día es una de las principales impulsoras de este proyecto y la llevo como estandarte. Y es de las principales que me está empujando a que esa convicción, esa voluntad se haga algo real. Creo que no estoy solo. Creo que muchos de ustedes han pasado por situaciones similares. Por eso, hoy es el día en el que nosotros tenemos que dejar que la suerte decida si vivimos o no. ¿Para qué esperar a que las enfermedades nos lleguen si actualmente la tecnología nos da la posibilidad de prevenirlas? Recuerden, prevenir es vivir. Muchísimas gracias.